Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenas tardes, estimados niños y niñas de primer y segundo grado de educación primaria. Nuestros saludos van también para los padres de familia y madres de familia que nos están acompañando en el programa Aprendo en Casa. Les damos las gracias por seguir acompañándonos en esta aventura de aprender ciencia y tecnología. Les saluda Wilfredo Palomino y mi colega Rocío Solano, quienes les acompañaremos en el programa de hoy. Hola, ¿cómo están niñas y niños de primer y segundo grado de primaria? Espero que estén muy bien. Imagino que ya están listos para iniciar esta aventura de crear. ¿Están listos? ¡Qué bien! Por eso, compartimos el título de la sesión del día de hoy. Así que mucha atención. Y nuestra sesión del día de hoy es: cultivamos plantas medicinales con una técnica tradicional familiar. Asimismo, queremos contarles que el reto de la sesión de hoy será aprender a cultivar plantas medicinales utilizando una técnica de cultivo tradicional. Muy cierto, Wilfredo. Ahora, niños y niñas, ¿saben cómo aprenderán el día de hoy? Déjenme contarles que el día de hoy aprenderán: primero, reflexionarán sobre un problema y buscarán soluciones. Segundo, diseñarán su solución a partir de sus ideas previas y del conocimiento familiar. Tercero, determinarán los pasos a seguir en la implementación de su solución. ¿Quieren aceptar el reto? Sabemos que sí. Gracias, Rocío. Es importante también que nuestros niños y niñas tengan cerca sus útiles escolares. Asimismo, no olviden que el día de hoy, al finalizar el programa, con la ayuda del familiar, elaborarán un díptico. Este debe contener, con dibujos y textos cortos, la explicación del procedimiento de la técnica de cómo cultivar plantas medicinales. Niños y niñas, no se olviden de invitar a papá, a mamá o a un familiar para que les acompañe a divertirse mientras aprenden sobre ciencia y tecnología. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de primaria. Aprendo en casa. Niños y niñas, tengo algo que preguntarles. ¿Recuerdan qué aprendieron en la primera sesión? ¿Sí? Claro, aprendieron a explicar que cultivar plantas medicinales puede ser una forma de cuidar la salud de la familia. ¿Lo recuerdan? Pues bien, amiguitos, les contamos que a partir de lo trabajado en ese programa, hemos recibido la llamada de Juan. Él es un niño que vive en la Amazonía y nos cuenta que en su casa no se cultivan plantas medicinales, sino que sus familiares las recogen del bosque cuando necesitan consumirlas. El problema es que varias veces se han confundido, porque algunas plantas son parecidas y han consumido plantas tóxicas, las cuales en lugar de sanarlos, los enfermaron más. Y como a Juan le pareció interesante lo que se dijo sobre lo importante que es cultivar plantas medicinales en casa para evitar estas confusiones, además de que también se pueden utilizar en cualquier momento porque las tenemos muy cerca, él se pregunta: ¿cómo podría cultivar en casa algunas plantas medicinales? Queridos niños y niñas, ¿creen que puedan ayudar a Juan y a su familia a encontrar una solución a su problema? Wilfredo, yo creo que sí. Nuestros niños y niñas son muy inteligentes, hábiles y creativos. Niños y niñas, según el caso presentado, ¿cómo cultivar plantas medicinales en casa utilizando una técnica tradicional familiar?
¿Escucharon cuál es el problema que debemos solucionar? Por si acaso lo volveré a repetir para que con la ayuda de su familiar puedan escribirlo en un cuaderno de apuntes. El problema es cómo cultivar plantas medicinales en casa utilizando una técnica tradicional familiar. ¿Anotaron el problema? ¡Excelente! Ahora van a plantear una solución para este problema. Para ello, van a pensar cómo se cultivan las plantas medicinales en su propia casa. Cierren sus ojitos un momento y vamos a imaginar cuál sería la mejor solución al problema. Vamos, piensen en qué plantas medicinales cultivan en casa. También piensen cómo sus familiares realizan esos cultivos. ¡Excelente trabajo! Ahora van a conversar con su familiar las ideas que han pensado. Además, les van a preguntar sobre cómo cultivan plantas medicinales en casa. Comiencen a conversar con el familiar. Les recordamos que este es el programa de radio del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de primaria Aprendo en Casa. Estimados amiguitos, además de pensar y dialogar con sus familiares sobre el problema planteado, queremos contarles cómo algunas personas cultivan plantas medicinales en su casa. Esta información les ayudará a revisar la solución que están pensando para el problema de las plantas medicinales y ver si es la adecuada. Recomendamos que con ayuda de su familiar anoten algunas de las ideas que se mencionarán. Escuchemos esta interesante lectura. Lectura: ¿cómo cultivar plantas medicinales en casa? Cultivar plantas medicinales es muy beneficioso para la salud del ser humano, porque además de dar oxígeno para respirar, estas plantas nos pueden proporcionar alivio para el dolor, desinflamación, cicatrización de heridas, entre otras funciones. Mantener estas plantas en casa ofrece una vida sana y natural. Existen muchas técnicas o métodos tradicionales para sembrar plantas medicinales. Algunas plantas como el paico, menta, romero, orégano, toronjil se siembran usando semillas. A otras plantas se les hace crecer en cajas hasta un cierto tamaño y luego se les lleva a sembrar en el huerto o jardín. En otros casos, se coge una rama de la planta y sin separarla de la planta se coloca en la tierra. Hay plantas a las que se les corta un pedazo de tallo y se introduce en el suelo hasta que forme una nueva planta. A algunas plantas se les corta un pedazo. Luego, ese pedazo es unido a otra planta que está cultivada y así crecen los dos, como si fueran una misma planta. Estas técnicas o métodos de cultivo de plantas medicinales han sido utilizadas por muchas familias desde hace muchísimo tiempo atrás, llegando a ser parte de sus tradiciones familiares. Muy interesante la lectura que acabas de compartir con nosotros, Rocío. Niños y niñas, ¿creen que a partir del diálogo establecido con su familiar y la información obtenida en la lectura, podrían decidir cómo cultivarían las plantas medicinales en casa? Pues bien, a pensar en cómo podemos responder. Niños y niñas, ya que tienen decidido cómo podrían cultivar plantas medicinales en su casa y utilizando una técnica tradicional familiar, tienen que empezar a diseñar cómo lo harán, qué necesitarán, qué pasos seguirán. Por eso, primero, van a dibujar cómo realizarían el cultivo de plantas medicinales. No olviden
que su familiar les puede ayudar. Empecemos a dibujar. ¿Terminaron? Vamos a darles un poquito más de tiempo. Continúen dibujando. Recuerden solo hacer un dibujo sencillo, algo que represente la técnica que han seleccionado para el cultivo de plantas medicinales. Por ejemplo, si cultivan a partir del uso de semillas, dibujarán a una persona colocando las semillas en el jardín de la casa o en macetas o en botellas de plástico. ¿Terminaron? Muy bien, vamos a continuar. Segundo, dibujen con la ayuda de su familiar el espacio en donde realizarán el cultivo, los materiales y las herramientas que utilizarán. Además, no olviden en escribir el nombre de cada herramienta y material que utilizarán. Vamos a empezar a dibujar el espacio, materiales y herramientas que necesitarán para cultivar las plantas medicinales. Empecemos. Recuerden que los dibujos deben ser muy sencillos y solamente sería necesario que utilicen sus lápices. Al finalizar el programa los pueden pintar o colorear. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron de dibujar los materiales? Les daré un poquito más de tiempo. Muy bien, espero que hayan terminado. Niños y niñas, además de considerar los materiales y herramientas que van a utilizar, es necesario que organicen el tiempo que van a emplear para cultivar las plantas medicinales seleccionadas. ¿Cuánto tiempo creen que demorarán? ¿1 hora? ¿2? Utilicen una semilla para representar cada hora que utilizarán al realizar el cultivo. Luego, anótenlo en su cuaderno. Tercero, con ayuda de su familiar, escribirán el paso a paso de la técnica de cultivo que van a emplear. ¿Recuerdan lo que su familiar les ha comentado respecto a la técnica que utilizan en casa para el cultivo de las plantas medicinales? ¿Sí? ¿Las recuerdan? Muy bien. A ver, pensemos en cómo podemos y debemos cuidarnos cuando cultivemos las plantas medicinales. Por ejemplo, si tienen que usar una tijera, esta herramienta debe ser utilizada bajo la supervisión de un adulto, porque si no tienen cuidado, podrían cortarse y lastimarse. Compartamos con nuestro familiar nuestras ideas de seguridad. Vamos, empecemos a dialogar. ¿Cómo vamos? ¿Qué ideas han salido ahí sobre la seguridad que deben tener al trabajar? ¿Están dialogando? Muy bien. Recuerden que las medidas de seguridad que han pensado las escribirán al finalizar el programa en su cuaderno de apuntes. Vamos a continuar. Bien, niños y niñas, hemos concluido con el diseño de nuestra solución tecnológica al problema sobre cómo cultivar plantas medicinales en casa utilizando una técnica tradicional familiar. Excelente trabajo el que están haciendo. Así es, Wilfredo. Y ahora que ya tienen diseñado cómo van a elaborar su solución tecnológica,
les corresponde pasar a implementar la técnica de cultivo de plantas medicinales. Pero esto, niños y niñas, lo van a realizar al finalizar el programa y con ayuda de sus familiares. Me parece bien, Rocío. Atentos niños y niñas, porque además, cuando ya hayan cultivado las plantas medicinales, tendrán que verificar si la técnica empleada les ha sido útil, es decir, si les ha permitido obtener plantas medicinales en casa. Al finalizar el programa, conversen con su familia sobre cómo podrían verificar si la técnica empleada funciona o no. Niños y niñas, es necesario que siempre verifiquen todo lo que elaboran, porque eso les permitirá hacer las mejoras necesarias para que su solución tecnológica sea exitosa y cumpla mejor su función. Niños y niñas, quiero felicitarles por el día de hoy. Ustedes han puesto en juego su creatividad, su capacidad de inventar y diseñar soluciones para cultivar plantas medicinales, para el cuidado de su salud, considerando las prácticas tradicionales que cada quien tiene en casa. Queridos niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, a partir de lo aprendido, les plantearemos las siguientes actividades. Los niños y niñas de primer grado elaborarán un díptico que contengan dibujos y textos cortos del procedimiento de la técnica de cultivo que han seleccionado y el dibujo y nombre de la planta medicinal a cultivar. No se olviden, textos cortos y dibujos de la técnica de cultivo que han seleccionado y el dibujo y nombre de la planta medicinal a cultivar. Además, desarrollarán las actividades propuestas en las páginas 29 y 30 del cuaderno de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología 1. Los niños y niñas de segundo grado elaborarán un díptico que contenga dibujos y descripción del procedimiento de la técnica de cultivo de plantas medicinales que han seleccionado y el dibujo y nombre de la planta medicinal a cultivar. Además, desarrollarán las actividades propuestas en las páginas 28 y 29 del cuaderno de autoaprendizaje de Ciencia y Tecnología 2. Queridas niñas y niños, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Estamos muy contentos de haber compartido estos aprendizajes con ustedes. No olviden que cultivar plantas medicinales en casa forma parte también de reconocer las prácticas tradicionales que tenemos en nuestra familia. Hasta el próximo programa. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante que los niños y las niñas se sientan apoyados y acompañados en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. Esto les ayudará a sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades del programa de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes, para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas puedan llegar a sus estudiantes, para animarlos a que sigan participando en el desarrollo de las sesiones radiales y responder consultas cuando ellos lo necesiten. Gracias, maestros, por seguir apoyando esta tarea. Gracias, niños, niñas y familia. Ya nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. Hasta pronto, cuídense. Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.